Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar una explicación rápida de lo que deben entregar en la guía de la fase 3, que corresponde al componente práctico. Entonces, para este componente práctico, igual vamos a manejar la view. Entonces, vamos a seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos en la guía de la fase 2. ¿Listo? Esta actividad tiene 150 puntos, entonces la actividad que tiene más puntuación, importante entonces que la desarrollen y culmina el 25 de octubre del 2023. Listo, como les decía, eh, necesitamos el software LabVIEW. Igual que en la fase 2, eh, esta parte se va a componer de desarrollar los ejercicios y hacer la captura de pantalla del panel frontal y el diagrama de bloques, que sea la fecha y hora, la sustentación, que sería este segundo punto, ¿listo? Y bueno, la parte de los datos de prueba y resultados esperados. Entonces, básicamente tienen la misma estructura de la guía de la fase 2 con unas pequeñas salvedades. Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Listo? En el primer punto nos pide realizar un instrumento virtual que permita al usuario encender aleatoriamente una matriz LED, que la matriz LED es como la que vemos acá en la figura 1, que sería esta. ¿Listo? El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz LED, que tiene que estar entre 3 y 12, importante ese rango, y el número de LEDs a encender. Por ejemplo, aquí estoy encendiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LEDs. ¿Listo? Entonces, debo poder establecer eso. ¿Listo? Y es importante que el número de LEDs a encender no puede superar la cantidad de LEDs de la matriz. Ese es el primer ejercicio. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría desarrollado en LabVIEW. Obviamente, como siempre les digo, no es a camisa de fuerza que tiene que quedar igual, pero el funcionamiento sí debe ser eh, igual a este. Entonces yo tengo aquí 3 columnas y 3 filas y aquí como vemos mi matriz LEDs se pone de ese tamaño. Si yo le aumento, vemos que yo llego hasta 12 y yo no puedo aumentar el número de columnas. Si pongo por ejemplo acá 50, él automáticamente se devuelve a 12. ¿Listo? Entonces es importante esa parte. Si yo le pongo 1, por ejemplo acá, él se devuelve a 3, ¿sí? Porque el rango es entre 3 y 12. Lo mismo para las filas. Entonces, importante esa parte. ¿Listo? Ahora el número de LEDs a encender. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá 2 LEDs a encender. Si lo voy a generar matriz, vemos que se encienden los 2 LEDs de forma aleatoria. ¿Listo? Acá le puedo cambiar el número y vemos que se encienden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente. Este es el número que yo quiera. Si yo le cambio el tamaño, me funciona de la misma manera. Tengo mis instrucciones, ¿cierto? Que básicamente me dice qué es lo que hace el programa. Y por ejemplo, acá, si yo tengo 12 filas y 12 columnas y 4 filas, entonces serían 48 LEDs máximo que puedo encender. Entonces, si yo trato de encender acá, no sé, 100 LEDs y le doy Enter, él automáticamente me pone pues que yo solo puedo encender 48 LEDs. Yo le doy acá OK y pues se encienden todos los LEDs de la matriz. ¿Listo? Básicamente ese es el funcionamiento. ¿Listo? De, esta, de este ejercicio. En el segundo, bueno, recuerden también que en el sitio web hay videos de apoyo, entonces ahí esos videos les van a servir para desarrollar esto. Todos los ejercicios pues tienen su video de apoyo ahí en el sitio web del curso y pues en las webconferencias también la idea es realizar ejercicios prácticos. Eh, bueno, en el 1.2 nos pide realizar un instrumento virtual que permita hacer el cálculo de capacitancia equivalente para capacitores en serie y en paralelo. Cuando yo digo N capacitores, quiere decir que pueden ser 10, 100, 1000, 2, ¿sí? O sea, yo puedo agregar los elementos que quiera y él me tiene que poder hacer hallar esa capacitancia equivalente. ¿Listo? Aquí tenemos, bueno, la fórmula que se usa. Entonces, 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 más
hasta las n capacitancias. ¿Listo? Esa es la fórmula que se usa. Y para la capacitancia equivalente en paralelo, simplemente lo que hago es sumar todas las capacitancias. ¿Listo? De la 1 a la n. ¿Listo? Aquí veamos un ejemplo del ejercicio. Entonces yo tengo una casillita donde yo tengo un nuevo elemento, digamos que yo le pongo 10 y le pongo acá, lo voy agregando y yo le puedo ir agregando los elementos que quiera. ¿Listo? Entonces acá como ven yo puedo agregarle todos los elementos que quiera porque son n capacitancias. También le puedo eliminar por si me equivoco en algo. ¿Listo? Y es lo que hace es que me va, para estas capacitancias, ¿sí? En este caso serían 6, me dice que la capacitancia equivalente en paralelo es 280 y la capacitancia equivalente en serie es 2,94. ¿Listo? Si yo voy agregando elementos, vemos cómo va cambiando ese valor. ¿Listo? Lo mismo cuando los elimino. Y tengo mis instrucciones. En el video, en el sitio web del curso hay un video de apoyo para esta parte. ¿Listo? Entonces es importante que lo usen, que lo miren y que sigan ese paso a paso. Y el tercer ejercicio es hacer el cálculo de un divisor de voltaje entre dos resistencias. Entonces, el valor de las dos resistencias es importante que esté entre 220 y 100.000. El valor de la del voltaje de entrada tiene que estar entre 5 y 50. ¿Listo? Y pues para hallar el voltaje en cada resistencia, yo lo que hago es usar estas dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas dos ecuaciones las tienen que implementar en la bio. Aquí tenemos una representación del circuito y la idea es que, bueno, aquí ya se les dice que para cada elemento tiene que tener sus instrucciones. Eh, bueno, ahorita veíamos que cada uno tenía sus instrucciones, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, tenemos dos resistencias. Por ejemplo, yo le pongo que esta sea de 1000 y que esta sea de 500, que el voltaje sea 50 y él me halla el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. ¿Listo? Aquí tenemos las instrucciones. Básicamente eso es lo que se hace en ese punto. ¿Listo? El segundo punto es, entonces en el primer punto lo que tenemos que hacer es capturas de pantalla. Esto es importante, capturas de pantalla, del panel frontal, el diagrama de bloques, etc. En el segundo punto tenemos que realizar un video y publicarlo en YouTube de máximo 15 minutos, donde se sustente el funcionamiento de los programas. ¿Listo? Entonces, la sustentación va a tener la misma estructura de lo que hacíamos de forma escrita en la fase 2. Entonces vamos a explicar diagrama de bloques, vamos a explicar las funciones porque hicimos, digamos, la lógica de programación que usamos. Vamos a explicar el panel frontal, qué elementos usamos, por qué los usamos ahí en el panel frontal y vamos a dar ejemplos eh, de, de funcionamiento, ¿listo? Usando nuevamente nuestra tabla de datos de prueba y resultados esperados. Entonces la idea es que nosotros creamos nuestros datos de prueba, nuestros resultados esperados y en el video ingresamos en cada uno de los instrumentos virtuales, en cada uno de los programas que desarrollamos, esos datos de prueba y comprobamos que funcionan correctamente. ¿Listo? Entonces es importante hacer esa tablita para cada uno y en el video mostramos que ingresamos esos datos y efectivamente el resultado esperado se muestra ahí en el panel frontal de la view. ¿Listo? Entonces, en el video, nuevamente en el video tenemos que explicar el diagrama de bloques, la lógica de programación, ¿cierto? Tenemos que explicar la interfaz, que es el panel frontal, ¿listo? Los elementos que la conforman y evidenciar el funcionamiento de la solución visual a partir de ejemplos de ejecución en la view. Entonces, para cada instrumento desarrollado anteriormente, diseñar un conjunto de datos de prueba
que lo vamos a hacer en esta tablita, ¿cierto? Una tablita por cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, la idea es que dentro del video nosotros indiquemos en los datos de prueba y los resultados esperados y a continuación validar en LabVIEW esos datos de prueba. Entonces, mostrar en LabVIEW que efectivamente en el programa se ven esos resultados esperados. ¿Listo? Entonces, la idea es que tenemos 6 datos de prueba por cada instrumento. ¿Listo? Entonces recuerden, toda esta parte lo hacen dentro del video. ¿Listo? La explicación del código, la explicación de la interfaz y los datos de prueba y resultados esperados. Todo va dentro del video. Importante que en el informe esté el enlace y asegurarse de que pueda ser visualizado, porque hay veces que suben un enlace y no lleva a ningún lado. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro informe. Tiene que tener pues portada, introducción, las capturas de pantalla del punto 1 y el enlace al video del punto 2. ¿Listo? Y la tabla 1 para cada elemento. ¿Listo? Conclusión y referencias. Entonces, ¿qué vamos a evaluar ahí? Básicamente la misma estructura. Que desarrolló los ejercicios, eso lo vamos a ver por medio de las capturas del primer punto. El segundo, la descripción, o sea, como la sustentación, eso lo vamos a ver en el video, ¿cierto? Entonces en el video vamos a ver si explican bien la lógica de programación, si explican bien la interfaz, etc. Y el tercer criterio es la simulación, o sea, lo de la parte, también eso lo vemos en el video. Vamos a ver los datos de prueba, los resultados esperados, si dentro del video sí muestran esos datos de prueba, esos resultados esperados dentro del programa como tal en la bio. Entonces, importantísimo el video en esta guía de actividades. Recuerden, como siempre, tenemos material de apoyo, grabaciones, todo está dentro del sitio web del curso. Y pues tenemos nuestro grupo en Team, nuestros foros colaborativos para estar ahí en comunicación constante por si tienen alguna duda o inquietud.